Vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 11. Ya lo tenemos todos, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y cómo termina diciendo el verso 11? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Puede tomar su asiento y vamos a meditar en la palabra del Señor y que sea Dios añadiendo bendición a su palabra. Cuando Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Filipos, el verso 11, ¿cómo dice? Haya pues en vosotros, ¿qué más sigue diciendo la palabra? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor nos sigue hablando y nos sigue diciendo cosas preciosas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Filipos, dice: haya pues en vosotros. Y lo que está diciendo es: en ustedes tiene que haber el mismo sentir. ¿Y cuál es el mismo sentir? Tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aquí hay algo hermoso, algo muy precioso, que los que hemos creído en el Señor Jesús, tiene que haber el mismo sentir que sintió el mismo Señor. Quiero de pronto que me vaya comprendiendo, y muchas de las veces le pongo experiencias en las cuales este que le habla le ha tocado vivir siempre de parte de Dios y siendo guiados por el Señor. Y una de las cosas que en muchas ocasiones cuando voy a hogares, en veces los hermanos, cuando les visitamos, cuando vamos, pero voy a hablarle especialmente de algo que no me sucedió en la Ciudad de México.
estando en la Ciudad de México, en lo que es el mero centro de la República, en ese momento estábamos iniciando una obra y Dios nos había llevado hasta la ciudad de Tláhuac, en la Ciudad de México, y de ahí nos transportábamos a lo que era el centro donde está el Zócalo, a una salida después que era una salida de Viaducto, así se llama la parte. Y de Viaducto estaba la iglesia donde estuvimos trabajándole al Señor, pero estuvimos atendiendo familias. Pero una de las cosas es que yo no conocía la Ciudad de México, y de pronto me comprometí en visitar una familia que estaba viviendo en lo que es Ecatepec, que es el Estado de México, y es como decir, de Tláhuac a Ecatepec es de lado a lado de la Ciudad de México, pero la Ciudad de México es grandísima. Y me recuerdo que nos fuimos con mi esposa un sábado porque teníamos la cita con la familia, porque escuchaban la radio, y fuimos a visitarlos y a buscar de alguna manera atenderlos espiritualmente. Y solamente nos dieron las instrucciones: toma el metro, se baja en esta salida, y después de que se baje de esta salida va a tomar una combi y se va a estar allá. Y de tal manera que iba siguiendo las instrucciones que me dieron, y ya cuando llegamos al lugar donde tenía que bajarme, nos bajamos. Ahí tuvimos que hablarle a la familia que viniera por nosotros. Pero ya estando con la familia, de pronto ellos me dieron las gracias, porque nunca pensaron que alguien que estaba atendiendo la radio fuera a llegar a su casa. Y hay algo que me acuerdo bien que le dije a esta familia: no se confundan, porque en primer lugar ni parientes míos son, nunca los conocí, y hablando en lo humano, yo no tengo nada que hacer aquí, ni familia mía son. Tengo una hermana mía que vive aquí en Ecatepec, pero ustedes ni siquiera, no hay ni una relación. Por lo tanto, le digo, no crean que somos nosotros, porque como humanos no hay nada que nos ligue, no hay nada que de pronto nos mueva, pero ya en lo divino, ya en la vida espiritual, ya no es uno, sino que tiene que ser el Espíritu de Dios en uno, y uno no se va a interesar por los demás. Miren, mi familia está en Dallas, no tengo de pronto nada que hacer aquí, hablando en lo humano. Pero como ya no debemos movernos por lo que es el sentir humano, no sé si me va comprendiendo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando está escribiendo a la iglesia que está en Filipos, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. En otras palabras, cuando uno recibe a Cristo, lo primero que uno tiene que hacer es despojarnos de nosotros mismos para darle lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que a partir de ese momento ya no seamos nosotros, sino sea el Señor en nosotros, y vamos a salir ganando, porque Dios tiene bendición tras bendición sobre aquellos los cuales le aman. Si siente darle la gloria, por mí no se detenga, ensalte el nombre glorioso del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. El apóstol Pablo está diciendo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ojalá que me vaya comprendiendo, porque lo que le quiero decir es que en Jesús estaba el poder, pero fue algo especial, porque la misma escritura dice que se humilló a sí mismo. Ojalá que me vaya comprendiendo.
¿Qué quiere decir la palabra humillarse? De pronto puede ser que tengamos un concepto de que alguien que dice, alguien es muy humilde, humillarse de pronto, pero la palabra humillarse es, en otras palabras, es querer o decir tener el poder bajo control. Óigame bien esto, porque dice el Señor: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hablando en el sacrificio del Señor Jesús, nosotros entendemos, la mayoría de nosotros, y si no entendemos, al menos nos damos una idea de que Jesús era el mismo Dios manifestado en carne, o el Hijo de Dios, como quiera llamarle. Pero lo que está diciendo, que al ser el mismo Dios manifestado en carne, o el mismo Hijo de Dios, como dice la Escritura, quiere decir que tenía algo de Dios. En otras palabras, hablando de Nicodemo, si usted se recuerda en Juan capítulo 3 y lee del verso 1 hacia adelante, Nicodemo viene a Jesús de noche, y cuando viene a Jesús de noche le dice: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. En otras palabras, Nicodemo podía contemplar: si le va a dar la gloria, désela. Yo me detengo y usted ensalte el nombre precioso del Señor. Si usted siente dar las palmas y la gloria, por mí no se detenga, porque a eso vinimos a este lugar, a ensaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando le estoy diciendo que Nicodemo viene de pronto y al venir de noche a Jesús, le dice: Rabí, sabemos. Juan capítulo 3 verso 1 hacia adelante, lo puede leer cuando tenga tiempo. Sabemos que viene de Dios, porque las obras que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Lo primero que está haciendo el Señor es que prácticamente Él está tomando el control de la divinidad, que aunque era el mismo Dios que se despojó de sí mismo, vino y tomó aquel poder bajo control y no dejó que el poder fuera más. Se metió a lo humano, a lo terrenal. Y en otras palabras, lo primero que nosotros tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y de pronto es poder humillarnos a nosotros mismos y no dejar que sea nuestro ego personal, sino que sea el Espíritu de Dios en nosotros el que se mueva. Pero eso solamente lo vamos a lograr dejando que Cristo entre en nuestra vida, dejando que el poder de sacrificio de Jesús glorificado haga una obra especial en nuestras vidas. No sé si me está comprendiendo, porque cuando vamos a la Escritura, la palabra del Señor dice: Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué dice enseguida? Enseguida dice el sentir que hubo. ¿Cuál fue el sentir que hubo? El cual, oiga bien, siendo en forma de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué comprende ahí? Que era el mismo Dios. Y no solamente es por esta escritura, es porque a través de la palabra del Señor desde Génesis nos va mostrando esto. Pero dice: el cual siendo en forma de Dios, ¿qué más sigue diciendo? No estimó el ser igual a Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Como cosa a que aferrarse. ¿Qué dice el verso 7? Sino que se despojó. ¿Qué entiende por la palabra despojarse? Se quitó aquello. Y lo primero que hay en el Señor es: se quita todo su poder, toda su gloria. Y cuando nosotros le damos lugar al Cristo glorificado,
de que entre a nuestra vida, lo primero que tiene que haber es quitarnos de nosotros todo aquello que tiene que ver con el ego personal. Pero esto no puede llevarse a cabo si no le permitimos al Cristo glorificado morar en nuestra vida, porque muchas veces hemos querido cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Hemos puesto expectativas, no las logramos, pero no es otra cosa sino que nos dejamos llevar por nuestro mismo ego personal. Y lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios es despojarnos de nosotros mismos para dejar que sea el Cristo de la gloria, para que dejar que sea el Espíritu de Dios en nosotros el que viva la vida nuestra. Bendito sea el nombre del Señor, para poder ir de victoria en victoria. Ojalá que me esté comprendiendo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso está precioso. Y cuando vemos la escritura, lo primero que hace el Señor es se despoja de sí mismo. Mira, hay muchas cosas que en el caminar uno va aprendiendo en las cosas del Señor. Y para la gloria del Señor tenemos un ratito caminando. Y uno como ser humano es muy dado a dejarse afectar por las cosas que nos pasan alrededor. Y me gusta siempre exponer el testimonio de Dios en mi vida, no mi testimonio, sino la obra de Dios en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y hay veces que uno quiere actuar como ser humano, hay veces que uno quiere actuar dentro de lo que es el interior de uno, que tiene que ver con la carne, y la carne tiene que ver con los sentimientos. Y cuando eso sucede es que nos volvemos a poner lo primero que hace el Señor es se despoja de sí mismo. O sea, toda su gloria, todo su poder lo hace a un lado. Por eso cuando está aquí en esta tierra caminando como un ser humano cualquiera, de pronto las obras que se ven, cuando de pronto son sanados los enfermos, cuando el Señor reprende a los demonios, Nicodemo viene y le dice: tú tienes algo de Dios, porque las obras que tú haces no las puede hacer nadie como ser humano si no hay algo de Dios en él. Y tú tienes algo de Dios, porque las obras que vas haciendo no las puede hacer nadie, sino solamente Dios es el único que las puede hacer. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Pero lo primero que hace es se despoja de sí mismo. O sea, él podía hacer muchas cosas. Pudo haber destruido a la humanidad, eliminarla completamente por la maldad que había en el corazón, porque los pensamientos del hombre son de continua mal. La manera de pronto que el hombre piensa es: alguien me hace algo y yo voy a buscar cómo cobrármelas. Pero muy al contrario, el Señor se despojó. El pueblo que Él había creado, la humanidad que Él levantó del polvo, de pronto había ofendido a Dios. Y el interés de Dios no era por solamente este tiempo, no. A través del tiempo, el Señor dice a través de la palabra: oh Israel, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste.
El Señor siempre estuvo insistiendo en cuidar, en proteger al pueblo. Tenía poder y lo guardó por mucho tiempo. Pero de pronto el pueblo se negaba, le daba la espalda al Señor. Mas aún sin embargo no dejó que su poder lo llevara a eliminar a la humanidad. No, se despojó de ese poder, y como el hombre no podía hacer nada, vino a tomar el lugar del hombre. Fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, y al morir por nuestros pecados vence aquel que tenía el imperio de la muerte, y ahí al resucitar nos da vida juntamente con él, con los que hemos creído en Cristo Jesús. Si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que me esté comprendiendo. Haya pues que el mismo sentir. ¿Cuál sentir? El mismo que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, el mismo Jesús, de acuerdo a la palabra, era el mismo Dios, pero se despojó de su gloria, se quitó el saco de poder, se quitó el saco de gloria y se humilló y se hizo semejante a los hombres. Y eso está precioso, porque cuando uno recibe el mensaje de salvación y aceptamos a Cristo, lo primero que hace Dios en nuestras vidas, nos limpia, nos transforma. Pero el mismo Señor quita de nosotros aquello, porque si había coraje, si había odio, si había tantas cosas, aquello se quita y viene y se somete a la voluntad de Dios. Y hay veces, hermanos, yo me recuerdo bien, estando en la ciudad del Monte, California. Le estoy hablando ya dentro del orden divino del Señor. Por la misericordia de Dios, Dios me ha permitido trabajar y empezar obras de hace ya rato. Pero nos habíamos quedado de pronto sin un lugar donde reunirnos. Y había un grupo que de pronto Dios nos dio gracia, y de pronto me seguían o me buscaban. Y éramos un grupo entre 15, 20 hermanos. De pronto no teníamos dónde reunirnos, y fuimos y hablé con el pastor de que de pronto abriera un lugar. Y el pastor me dijo: vas a estar de encargado de ese lugar. En otras palabras, lo que me estaba diciendo: tú vas a estar aquí al pendiente de todos los hermanos. Y empezamos a trabajar en la obra del Señor. Y un día estábamos levantando la ofrenda, y normalmente son varios ministros los varones, y uno pasa por un lado, otro por el otro, y en medio son congregaciones de más número, por supuesto. Pero ese día les pedí a los hermanos, pero al momento de ir a contar la ofrenda, yo iba con los hermanos. Y ese día me fui con el hermano Sisto Pelén a contar la ofrenda. Y de pronto, cuando estaba contando la ofrenda, estaba viendo las fechas, estaba poniendo en los sobres, y a mí se me hace fácil que al escribir la fecha me equivoqué, y en lugar de borrar, porque era una pluma, lo que hice fue tachar aquello. Y al tachar aquello, sentí una mirada penetrante hacia mí. Hubo un silencio de pronto en aquella mesa, y sentí que el hermano dejó de hablar. Pero al levantar mi cabeza vi que el hermano Sisto me estaba mirando con una mirada esa penetrante que fulmina a cualquiera. No sé si me está comprendiendo de pronto. Y al estarme mirando, yo volteé y me dijo: varón, así con una voz de autoridad, ¿qué está haciendo? ¿Y la carne? Digo: ¿y este qué? Si yo soy el encargado.
¿qué me tiene que decir esto? Además, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para el Señor. No le estoy diciendo que eso le dije al hermano, pero acá adentro uno piensa muchas cosas. No sé si me está comprendiendo. En ese momento le dije: hermano, pues me equivoqué, le estoy borrando para corregir. Y lo siguiente que me dice es: hágalo como para el Señor. Y me exhortó. Y dije: ¿cómo este ministro me está diciendo a mí esto? Si yo soy el que está a cargo. Ahora, no se lo estoy diciendo a él, ojalá que me vaya comprendiendo, pero acá en la mente empezó a trabajar aquello. Y como en cierta manera había algo de autoridad de parte del Señor, pues yo podía reprenderlo, pero Dios no me dejó abrir mi boca. No me permitió abrir mi boca. Ganas no me faltaban. Pero terminamos de hacer esto. Nos fuimos. Pero yo ya no me sentí bien con él. Ya puse distancia entre él y yo. Ojalá que me vayas comprendiendo, porque la palabra del Señor dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Dios no nos miró de esa manera a nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? Yo me recuerdo que me fui con él, lo dejé que agarrara distancia, entró al santuario. Él se fue a un costado de las bancas, eran bancas donde estaban ahí, y yo me fui al otro costado, lo más lejos. Pero ya había algo ahí que no era de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Algo que, aunque no hubiera dicho palabras, hay un Dios que todo lo ve. Y yo me recuerdo que no me sentía bien. Y no me sentía bien. Y volteaba a ver al hermano y me daba coraje. Y lo primero que tenemos que hacer en el Señor es despojarnos de nosotros mismos. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios no se aferró a ser igual que Dios, aunque era el mismo Dios. No se aferró, se despojó de sí mismo. O sea, se quitó toda la autoridad, todo aquello que pudiera causarle ego, y de pronto poder lo hizo a un lado y se humilló, se hizo semejante a los hombres. Y lo primero que uno, cuando estamos en el Señor, que tenemos que hacer es despojarnos de nosotros mismos, del yo, de la humanidad que nos lleva a tener problemas. ¿Sí me está comprendiendo? En ese momentito que yo estaba ahí, y mire qué tremendo, porque estaba dentro de un lugar donde formamos la iglesia, porque siempre le digo que no son las cuatro paredes, no es el rótulo que está afuera lo que hace la iglesia. Lo que hace la iglesia es los que han creído en Cristo Jesús y le han permitido vivir y llegar al corazón del ser humano. Y ya estamos formando la iglesia, y dentro del santuario no tiene que haber esas cosas. Y yo me recuerdo que el Señor me hizo sentir mal, pero ahí es donde está la decisión de nosotros, en despojarnos de sí mismos. Y si nos despojamos de sí mismos, vamos a dejar que la presencia del Señor nos llene. Vamos a dejar que la gloria de Jesús de pronto venga y nos sature.
Porque ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino vamos a hacer la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a ser movidos por la voluntad de Dios y no por lo que haya en nosotros. Bendito, si siente darle la gloria, dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él se la merece. Ojalá que me esté comprendiendo. Le hablo con testimonios del poder de Dios. No le estoy hablando de mi testimonio, porque en lo humano yo no tengo nada, pero lo que le estoy mostrando es el poder de Dios en uno. No sé si me está comprendiendo. Es el poder de Dios en uno, porque yo me paré en ese momento en la parte de atrás por un costado y el hermano por otro costado, y nada más volteaba a verlo, y como dicen por ahí, hasta me hervía la sangre, me daba coraje. Y estando en el mismo lugar, y Dios me hizo sentir mal, y le dije: Señor, yo no quiero sentir esto. Pero si uno no viene a Jesús, uno no puede hacer nada. Uno no puede pedir perdón, porque le gana aquello y uno tiene que despojarse. Y yo me recuerdo bien que estaba atrás y no aguanté. Me vine corriendo al altar apenas empezaba la predicación, y corrí al altar, levanté mis manos, empecé a decirle: Señor, yo no quiero sentir esto, perdóname. Empecé a hablar con el Señor, y al cabo de unos minutos estaba sintiendo la presencia del Señor. Al cabo de unos instantes estaba sintiendo la benevolencia, el amor del Señor. Y al cabo de unos minutos empecé a dejar de sentir aquello y empecé a sentir el amor por mi hermano. De pronto, que aunque me vi ofendido, vi que algo más estaba estorbando. Y al final que terminó la predicación, cuando él pasó al altar, corrí, lo abracé y empecé a orar con él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo primero que tiene que hacer uno es despojarse de uno mismo y dejar que el Espíritu de Dios venga a nosotros, que Jesús venga a nuestro corazón, para que no hagamos lo de nosotros, sino hagamos la voluntad de Dios. Ojalá que Dios le muestre, no yo, el Señor a través de su palabra. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que está en Filipos: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Y cómo dice ahí enseguida? Tomando forma de patrón aquí en la tierra, tomando forma de siervo, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Qué quiere decir? Tomó una forma de obediencia. Y hay muchas veces, yo me recuerdo bien que cuando estaba atrás y volteaba a ver al hermano, me sentía mal y sentía coraje. Ese ya no era Dios, ese era este. Y cuando eso sucede, necesitamos despojarnos de nosotros mismos y dejar que sea Dios en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, el Cristo glorificado, porque no es hasta que va a la muerte, es sepultado y se levanta con poder y gloria, es cuando realmente es efectivo el sacrificio. Porque si no se hubiera levantado, no estuviéramos nosotros aquí. No sé si me está comprendiendo.
Pero como se levantó al tercer día con poder y gloria, venció al que tenía el imperio de la muerte, y al vencer al que tenía el imperio de la muerte, nos da a nosotros la libertad de poder dejarlo a Él que tenga la victoria en nosotros y que su nombre sea glorificado. Bendito sea el nombre. Denle la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él se la merece. En otras palabras, es el poder de Jesús glorificado en nosotros, porque logró vencer. ¿Cuántos batallamos con nuestro carácter? Y hay veces que nos gana. Yo te pongo un ejemplo en mi vida personal, no de nadie, para que nadie se sienta mal, sino del poder de Dios en nosotros. No es fácil. No es fácil pedir perdón. Aunque estamos en Cristo, ¿cómo cuesta pedir perdón? Pues si yo no hice nada, Él fue. ¿Por qué yo? No, Él tiene que venirme a pedir perdón. Y eso cuesta. Y el ejemplo más grande que tenemos de humildad es el mismo Señor Jesús. ¿Sí me está comprendiendo? Pero aquellos detallitos, aquella lucha, porque el apóstol Pablo dice claramente, cuando vamos a Gálatas capítulo 5 versos 16 y verso 17, vaya por favor, Gálatas capítulo 5 verso 16 y verso 17, ¿qué dice? ¿Cómo dice la palabra del Señor? En el verso 1 dice Pablo a la iglesia que está en Galacia: está pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres, y no volváis a estar bajo el yugo de esclavitud. Pero en el verso 16 de Gálatas capítulo 5, ¿qué dice Gálatas capítulo 5 verso 16? Digo pues, ¿verdad que no dice que andemos en la carne? Digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Cuál? El despojarse de sí mismo. Yo le pregunto, ¿cuántos batallamos con el carácter como este? También batalla igual que ustedes. Hay veces que uno batalla y pierde. Luego hay algo que decimos muchas veces. Yo he escuchado a cristianos que dicen: es que se desclavó. ¿Que se desclavó? ¿Sí ha escuchado? ¿A qué se está refiriendo cuando se desclavó? Que ya no se está sujetando, que se volvió a poner el saco. ¿Cuál saco? El del viejo hombre. Y el Señor dice a través de su palabra cosas preciosas, hermano. Si habéis resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no en las de la tierra. Hay que poner los ojos siempre en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que mirar a Cristo y dejar que Cristo viva nuestra vida. Pero solamente lo vamos a lograr cuando venimos a la presencia del Señor, cuando dejamos que sea el Espíritu de Dios que venga a nuestro corazón. Y una de las cosas preciosas, eso de que se desclavó quiere decir que está haciendo mal, y que de pronto se enoja, se molesta, y que hay cositas por ahí. Ahora te hablo con el testimonio de Dios en mi vida, porque en esa ocasión yo estaba al frente, y al estar al frente, hermano, yo corría trayendo los hermanos en la ven. Y bueno, una cosa que de pronto humanamente dice: aquí he dejado mucho de mi trabajo como para alguien venga y me diga esto. Y era un ministro que acababa de llegar de pronto, y ¿cómo me va a venir a dar órdenes a mí? Pero ese ya no era Dios, ese era el viejo hombre. No sé si me está comprendiendo.
Y cuando eso sucede, hay que despojarnos del viejo hombre y hay que dejar que sea el Espíritu de Dios en nosotros el que se glorifique, el que haga su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor, pero no hay que darle lugar a los deseos humanos. Pablo sabía bien esto. Por eso dice el libro de Gálatas capítulo 5 verso 16: digo pues, andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es despojarse del viejo hombre, dejar que sea Cristo. Pero no vamos a poder vencer al viejo hombre si no nos llenamos del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y si de pronto, miren, muchas veces en lugar de correr al altar o en lugar de correr a la presencia del Señor, le damos rienda suelta a nuestros deseos humanamente. Yo me acuerdo que estuve batallando casi medio servicio ahí y volteaba y veía al hermano Sisto y ya empezaba a decir: ¿y este pelón? Porque estaba, y ya uno, aunque no diga nada, hablando con nuestros labios, pues a Dios no hay nada escondido. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. ¿A poco le vamos a mentir a Dios? Dice que Él conoce nuestros pensamientos antes de que sean formados. Imagínense. Por eso te digo y te doy testimonio de la obra de Dios, porque yo estuve batallando hasta que decidí despojarme del viejo hombre y humillarme. No sé si me está comprendiendo. O sea, hacer lo mismo. Y es lo que está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo obediente, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En otras palabras, todo aquel poder lo hizo a un lado por tal manera de que nosotros pudiéramos tener esa bendición. Y hermano, es tan fácil llevar los problemas. Cuando usted se mete a la presencia del Señor, puede haber hermanos que le digan hasta de lo que se va a morir, y usted va a estar tan tranquilito como si ni oyera. Y deja que sea la obra de Dios. Y como que cuando le están diciendo algo, en lugar de verlo como que lo ve con más amor, como que lo ve con más paciencia, como que lo ve diferente, aunque le estén diciendo lo que le estén diciendo. Hay veces que calan las palabras, porque sí calan las palabras. Y si nos calan la palabra, es como si fuera un termómetro ahí que está ahí, que nos está diciendo: Dios, hijo, algo está mal, necesitas urgentemente acudir a mi presencia, necesitas meterte allá adentro para que no te afecte y que puedas salir victorioso y que no suceda nada que sea diferente. Necesitas despojarte, porque cuando empezamos a sentir algo, ya estamos mal. Ya somos nosotros y no es Cristo en nosotros. El Señor, cuando estaba en el Getsemaní y estaba orando, ¿cuáles fueron sus palabras? Que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir, como ser humano tenía poder, tenía todo. Podía haber eliminado a la humanidad completamente, y usted y yo no podíamos estar aquí. Pero como se despojó de su gloria y de su poder,
soportó todo aquello por amor a nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y Pablo dice: haya pues en vosotros. Denle la gloria si siente hacerlo, denlo con todo el corazón. Usted no le aplaude a un hombre, le aplaude al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Haya pues en vosotros. Hermano, necesitamos meternos más a la presencia del Señor. ¿Cuántos necesitamos meternos más a la presencia del Señor? Necesitamos ser más como Cristo. Y para ser más como Cristo necesitamos dejar que sea la presencia de Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Si sientes pasar al altar, yo te invito al altar. Si has estado batallando en una área de tu vida,